Roberto Mendoza, nuestro querido amigo, periodista, colaborador, editorialista, estuvo justamente en este cambio de funciones dentro del Congreso. Hay que recordar que el 1 de septiembre, antes entraban los presidentes también los 1 de septiembre, antes estaba todo coincidente en tiempos. Después hubo un desfase y lo cambiaron hasta un 1 de diciembre. Pero antes era todo, el día del presidente era el 1 de septiembre, por eso platicábamos de estos temas y sigue siendo el momento en el que en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, redefinen posiciones o toman protesta a los nuevos legisladores. Como bien decías, hay nuevas caras importantes en el Senado y en la Cámara de Diputados. Roberto Mendoza, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús y Eva. Pues muy bien, aquí ayer salimos bastante tarde del Senado, pero aquí al pie del cañón. Cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, pues fíjate que ayer se esperaba que en el Senado fuera una sesión previa de mero trámite. Había 4 posibles tiradores para ser presidente del Senado. Estaba el senador Narro, que incluso ya había ido con el presidente y ya estaba como palomeado. Estaba el senador Higinio, que se decía que le iban a dar la presidencia del Senado como un premio de consolación por no haber sido el candidato al Estado de México. Estaba el senador Armenta, que pues bueno, digamos que tenía un acuerdo con Monreal de que él iba a ser el presidente de la Cámara. Y estaba también la senadora Higinia Martínez, con una forma de reconocer a la senadora de su trayectoria, ¿no? Y bueno, pues todos se hizo la sesión previa de los senadores de Morena y ellos, digamos, escogieron a Armenta. Esto tiene una razón, no sé si ustedes lo comentaron, seguramente sí, que varios secretarios de Estado le hicieron el desaire a Ricardo Monreal y no fueron a su previa de los senadores unos días anteriores. A ver, Robert, nada más déjame interrumpirte para explicar. Los truanes estos que dicen que nos representan en el Congreso, de todos los partidos, se ponen de acuerdo, hacen como su junta previa para el golpe maestro. Entonces se reúnen en unas cosas que se llaman plenarias previas. Entonces rentan con nuestro dinero 2 pisos de cualquier hotel fifí de la Ciudad de México y se meten ahí a platicar y a definir, bueno, pues en con este un año... catering carísimo. Caterings carísimos, cuentas subyacentes en restaurantes de primer nivel, y ahí se cierran y se pelean. Esto normalmente lo hacían antes los fines de semana, casi siempre, para que pudieran tener ciertas coincidencias con funcionarios públicos que dentro de su propio partido estuvieran ahí haciendo equipo. Esta vez la planeaban para un lunes, ¿no? Y el lunes estaban esperando que llegaran por la invitación de Monreal, entre otros, el propio Adán Augusto López, secretario de Gobernación. Pues estaba trabajando, ¿no? ¿O qué? No me digan que era después de las 10 de la noche. Pues ¿qué no trabaja 24 horas un secretario de Gobernación? ¿Fue así o no, Roberto? Sí fue así, pero fíjate que, bueno, pues el señor Adán Augusto pues ha hecho de lado varias veces su función para ir a hacer cosas, digamos, pues más o menos personales. Y pues esta vez esperaba que cuando menos fuera a saludar un ratito ahí a la plenaria de los senadores de Morena, pero pues no quiso, ¿no? De último momento, ya había confirmado, de hecho, y de último momento dijo, me salió una cosa muy importante, pues no voy a poder ir. Lo mismo hizo la secretaria Rosa Isela, que también ya había confirmado y pues los dejó plantados, ¿no? El único que sí fue el canciller Marcelo Ebrard. Y bueno, pues obviamente, pues por alguna razón no invitaron a Claudia Sheinbaum, no sé muy bien, no me imagino por qué no la habrán invitado. Pero, pues precisamente por eso se decía que Monreal estaba un poco sentido con el presidente, porque pues finalmente estos secretarios son empleados del presidente y alguien a lo mejor les dijo que no fuera, ¿no? Entonces, en esta discusión de quién iba a ser el presidente del Senado, porque
Morena es mayoría y ellos iban a imponer al presidente, pues había quedado que fuera Armenta como un guiño del presidente, del propio presidente, para que pues no estuviera tan enojado Monreal, ¿no? Pero de último minuto, los coordinadores parlamentarios de las otras fuerzas políticas le dijeron no a Armenta, ¿no? Dijeron no queremos, no nos toman en cuenta y no queremos que Armenta sea el presidente. Por lo tanto, pues va a tener que haber una votación por cédula para que todos escojamos al próximo presidente del Senado. Obviamente no había más candidatos que los de Morena, pero se fue complicando mucho la situación. Hubo durante todo el día había pues reuniones del senador Monreal con los demás grupos parlamentarios para tratar de ponerse de acuerdo, pero no había acuerdo. Finalmente, como a las 7 de la noche empezaron las votaciones. En la primera votación no quedó, no hubo ningún ganador, no hubo mayoría, sí, estaban al 60. Bueno. Se nos fue. Ahorita lo recuperamos. Sí. Bueno, pero el caso es que esta narración que nos estaba haciendo Roberto precisamente da cuenta de toda esta pugna y de todo el trabajo que tuvieron que hacer de cabildeo para poder posicionar a Alejandro Armenta, que desde un inicio pues quería ser el líder en el Senado, pero no lo lograba, ¿no? Y él ya lo había manifestado, ¿no? En diferentes entrevistas a medios de comunicación. Primero dubitaba, pero sabía que Morena lo estaba impulsando para esta posición, ¿no? Entonces, bueno, pues vuelta tras vuelta y en la tercera vuelta por fin queda Alejandro Armenta de Morena definido ahí en el liderazgo del Senado, ¿no? Muchas cosas. Y pobre Roberto, es que ha de andar en vivo, oye. Eso terminó tardísimo. Sí. Y fíjate que la noticia más impactante es Santiago Krill. Yo pensé que se había muerto. ¿Que no se murió ya con lo dábamos. ¿Ya está, Roberto? Sí, aquí estoy. Pensé que Ahí se está, había Roberto. muerto Santiago Krill. Yo pensé que se había... con Edith, con su pareja, ¿no? Edith González, ¿se llamaba? González, sí. Pensé que habían fallecido Pues en un ahí accidente. está, Sí ahí está existe. dando las gracias ayer, ya es el líder del Congreso de la Unión. ¡Qué barbaridad! Pues les decía que finalmente la votación se fue hasta una tercera votación e incluso varios senadores de oposición votaron por Ricardo Monreal. Quedó, digamos, como a unos 10 votos de que él pudiera ser el presidente del Senado, ¿no? Cosa que sería, pues, no tan, digamos, inédita, porque ya Manlio Fabio Beltrones había sido presidente del Senado y presidente de la Jucopo, ¿no? Pero bueno, pues finalmente quedó el senador Armenta como pago, se dice, de que pues no fue candidato a Puebla y fue el entonces todavía senador Barbosa. Y esta vez, pues bueno, desde ahí se trata de que se apuntale como candidato a la gobernatura de Puebla. Y bueno, en la Cámara de Diputados terminó siendo muy rápido, se pensaba que iba a ser ríspido, pero rápidamente se cambió la Junta de Coordinación Política, se lo dejaron al morenista Ignacio Mier y se votó para que Santiago Krill fuera el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, pues digamos con bastante tranquilidad. Lo que sí se espera es que hoy se meta la iniciativa de decreto para que se cambie la Guardia Nacional. Hay una controversia ahí de que si es ley o solo es el decreto. Yo creo que es solo el decreto, entonces no necesita, ni siquiera es preferente, lo dijo ayer el diputado Mier, y entonces solamente se necesita de la mayoría simple para que pase este decreto y las funciones administrativas de la Guardia Nacional pasen a ser, digamos, administradas por el Ejército. Por lo tanto, pues no se necesita mucho. Seguramente hoy se va a hacer Congreso, la sesión de Congreso General. ¿Y no hubo resistencia, aunque sea no formal? ¿De papel? Pues todavía no hubo resistencia, porque todavía no se mete, digamos, al Pleno de la Cámara de Diputados. Esta iniciativa se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pero hasta hoy se va a meter. Por eso les comentaba que va a haber sesión de pleno del Congreso, es decir, van a ir los senadores y los diputados, y seguramente se va a llamar a sesión hoy mismo
para meter esta iniciativa, y mañana, esa es la pretensión, se va a discutir y a votar este decreto. Y ahí es donde creo que va a ser el primer encontronazo en la Cámara de Diputados. Y además se espera que hoy también haya un encontronazo, porque el presidente de la Cámara citó a las 5 de la tarde para que iniciaran la sesión de Congreso General, pero al mismo tiempo el diputado Mier convocó a sus diputados a ver el informe de gobierno a las 5 de la tarde. Por lo tanto, se espera que se atrase la sesión 1 hora y media, ¿no? Ay, qué flojera. Eso aleja a la gente de la toma de decisiones. Yo creo que lo hacen premeditadamente, porque a mí no me representa ningún senador ni ningún diputado, ¿eh? A mí no. Yo creo que la mayoría de la gente de este país se siente igual. Qué triste. Robert, gracias por tu reporte. ¿Algo más que quieras apuntar? Roberto, tus expectativas para el informe de hoy del presidente de la República. Pues yo creo que el presidente va a decir lo que ha venido diciendo en las mañanas, que todo está muy bien, que no son iguales a los gobiernos anteriores, que ha tenido muchos triunfos. Yo no los he visto, pero bueno, según él seguramente dirá que hay muchos triunfos. Hay cosas que uno ve en la calle, que uno lo siente en el bolsillo, y no está el país tan bien, pero el presidente va a celebrar un chorro de cosas, ¿no? Habría hoy mismo, por ejemplo, el Financiero publica una encuesta en donde ya hay una caída, digamos, consecutiva en los meses, termina con 54% de aprobación en esa encuesta, lo que es un poco contrastante con el 60% que publican otras, ¿no? De acuerdo. Robert, te mando un abrazo. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo enorme.